uno de mis objetivos era crecer. O sea, ustedes me dijeron a mí qué hacer, que yo no sé nada qué hacer. Entonces me dijeron cómo lo vamos a hacer, me dijeron cómo lo vamos a lograr. Me implementaron las estadísticas, algo que yo no podía, o sea, yo no lo podía saber, o sea, yo de eso no sé nada. Yo creo que se superaron mis expectativas. Y la verdad que me emocioné mucho. Nunca antes había tenido yo tantos pacientes que venían iniciales. A veces digo, ay, debería agarrar un día libre, porque ¿Qué te parece, Silvana, si te presentás y le contás a los profesionales que están viendo quién sos vos y cuáles eran los objetivos que tenías con tu clínica dental antes de trabajar con nosotros? Bueno, yo soy Silvana Flores, soy de Guatemala y estoy, bueno, antes de empezar a trabajar con la agencia, yo no había hecho publicidad, sino que todo era de boca en boca, pero uno de mis objetivos era poder crecer para dejar de trabajar yo directamente. Entonces, siempre tenía temporadas altas, temporadas bajas. Y siempre uno como viendo cómo hace para las temporadas bajas, las temporadas altas uno quisiera que se mantuvieran. Entonces, uno de mis objetivos era crecer. Excelente. Y bueno, me imagino que bajo tu experiencia atravesaste de todo tipo de soluciones. Me imagino que estuviste buscando muchísimas veces marketing, alguien que se encargase de manejarte las cuentas y las redes sociales. Lo que te quiero consultar particularmente es, ¿qué consideras que te estaba frenando en esta búsqueda o en las soluciones que estabas implementando vos como para llegar a este objetivo que te planteaste en un principio antes de trabajar con nosotros? Bueno, la verdad que antes, o sea, yo tengo 23 años de estar trabajando ya. Entonces, digamos, cuando yo empecé, la publicidad era carísima, carísima. Entonces, yo había consultado hace años y entonces todo era carísimo. Pero yo me quedé con eso, pero me parecía demasiado caro. Y hace poco me empezó a interesar, o sea, las redes. Entonces, empecé a decir, bueno, voy a hacer videos, voy a hacer no sé qué, y me empecé a dar cuenta que no era así de fácil si yo lo hacía sola. Y empecé a entender que hay un tipo de redes y otro para promocionarse. Entonces empecé a interesarme cada vez un poco más, pero en realidad me pareció que ahora la publicidad y el marketing ya no es tan caro como era antes. Eso me motivó un poco a hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Ujú. Sí, me imagino que eso también debe generar muchísimo estrés y ansiedad por buscar soluciones y tampoco nunca dar en el clavo, así que lo súper entendemos por ese lado. Y bueno, me imagino que cuando se te presentaron estos problemas comenzaste una búsqueda, ya sea agencia, ya sea algún profesional que se encargue de hacerte los videos. Mi pregunta es, me imagino que te deben haber llegado muchísimas propuestas antes de elegirnos a nosotros. ¿Qué fue en particular lo que te llamó la atención de nuestro servicio que te llevó a elegirnos sobre la competencia? Bueno, uno es que eran para dentistas, Ujú. porque no es lo mismo la publicidad para un restaurante que para un dentista. O sea, entonces a mí me llamó mucho la atención el éxito que habían tenido con otros dentistas y que éramos dentistas. O sea, que era una población específica y que yo dije, bueno, voy a probar, ¿verdad? Porque yo en realidad sí probé con otras personas y me pareció que era malo. Probé un ratito, pero en ese ratito me pareció muy malo. Entonces, lo que me pareció malo, no sé, era como cualquier publicidad. Pero fue como, ¿qué? 20 días que probé. Yo dije, ni me gustó. Y fue un video hecho, ese que yo probé, un video hecho por mí, con mi propio copy, con mi propio todo. Y ese fue el mismo video que usaron. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es lo profesionales que son. O Ujú. sea, ustedes me dijeron a mí qué hacer, que yo no sé nada qué hacer. Entonces me dijeron cómo lo vamos a hacer, me dijeron cómo lo vamos a lograr, me implementaron las estadísticas, algo que yo no podía, o sea, yo no lo podía saber, o sea, yo de eso no sé nada. Me gustó mucho que se iban a encargar de muchas áreas. Y entre una de esas era entrenarme a mí a hablar con el paciente para mejorar la venta, porque yo nunca la había hecho en frío, sino que la había hecho de boca en boca. Entonces la gente ya venía lista para comprarme. Yo no tenía que hacer mucho porque ellos ya venían listos para pagar. Entonces, para mí, eso fue una gran ayuda también, o sea, saber que me iban a ayudar en esa área. Entonces, eso me motivó mucho a mí también. Sí, creo que uno de los puntos más fuertes de nuestro sistema es que acompañamos en todo sentido al profesional, desde que se agenda la cita, desde que se atrae el paciente, hasta el proceso de cierre, así que me imagino que debe ser una experiencia muy buena por tu parte. Y además recuerdo que nos costó muchísimo trabajar la venta y que una vez que lo destapamos pudimos comenzar a cerrar pacientes Sí. de forma consecutiva. Y hablando un poco de eso, me imagino que vos tenías ciertos objetivos económicos, ciertos objetivos profesionales antes de trabajar con nosotros. Mi pregunta es, ¿considerás que las expectativas que se pusieron en un principio se superaron? ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que se superaron mis expectativas y la verdad que me emocioné mucho.
porque al principio dijimos, bueno, 3 meses. Al principio obviamente no se mira tanto como ya se empieza a ver en el segundo mes, como se empieza a ver en el tercer mes. Entonces a mí me preguntó una amiga, ¿y lo vas a seguir haciendo? Y yo le dije, es que si no lo hago, entonces no crezco, porque me parece que esa es la forma. Entonces, nunca antes había tenido yo tantos pacientes que venían iniciales. O Ujú, sea, pacientes que vienen, o sea, vienen muchos. Y entonces, obviamente, no todos se quedan, pero vienen bastantes, lo que antes no pasaba. ujú. Entonces, a mí me emociona mucho, la verdad. Entonces, ha superado mis expectativas. Me pone súper contento. ¿A qué flujo de pacientes estás acostumbrado por mes de referidos? ¿Y cuál es la diferencia con los pacientes que recibís ahora? Bueno, siempre habían referidos, digamos, tal vez unos 5 al mes. O sea, y otros eran tratamientos que empezaban, cuando se terminaba, el paciente ya solamente se quedaba para su limpieza. Ujú, Y de ahí alguien que refería, pero ya llevaba 20 años de estar trabajando para que pasara así. ujú. Pero ahora no, o sea, ahora es como, a veces digo, ay, debería agarrar un día libre porque Sí, sí, sí. porque, porque es bastante trabajo. Y entonces estoy súper contenta porque de pensar que era difícil llenar mi agenda, pues ahora no se mira nada difícil llenar mi agenda ni empezar a llenarla de otro doctor. Hermoso, Ujú. hermoso. ¿Querés hablar un poco acerca de los resultados que se consiguieron? ¿Cuántos tratamientos se vendieron? ¿Cuál es el retorno que viste de las campañas publicitarias para tener un poco de contexto? Depende de los pacientes que vengan, pero en realidad los pacientes vienen ya listos, así como tú me dijiste. Vienen ya listos para, o sea, el paciente que ya viene listo, el que se va a quedar, ya viene listo con la primera cuota. O Sí. sea, la gente ya viene lista para darlo, o sea, dar un enganche, dar para una cita inicial. Hay gente que ya viene lista. Sí, lo más importante es que pudimos llegar al tipo de paciente que estábamos buscando y gracias a eso, estos últimos 4 meses de campaña, pudimos cerrar unos, ya hablando un poco más de número, 31 pacientes de los tratamientos más caros de la clínica. Entre ellos se encuentran implantes, puentes fijos, ortodoncia, carillas y demás. Ujú. Y ya después en un volumen de facturación, por lo que tengo entendido, hasta el día de hoy se llevan facturados unos $40.000 Sí, entre todos esos tratamientos. Además, creo que recuerdo muy bien que el primer mes de campaña se vendió un puente fijo, no sé si sí, recordás sí, eso sí, 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 que sí. fue algo, Que fue, sí, o sea, aquí en Guatemala, $10,000 es un montón, ¿verdad? O muchísimo sea, no dinero. sé dónde lo van a oír, pero y el paciente dijo, ah, sí, yo me lo hago, y ese fue en el primer mes. Ujú. Ujú. De un Me paciente imagino, nuevo que honestamente, tal vez yo no lo hubiera alcanzado si no hago publicidad. sí, es una muy buena observación. Pero bueno, como bien lo dijiste vos, estábamos en una situación antes de comenzar a trabajar juntos y ahora estamos en otra situación completamente diferente. ¿En Sí. qué cuestiones considerás que trabajamos juntos como para llegar a estos resultados? Ya sea en la venta, ya sea en el tipo de pacientes que conseguimos, ¿en dónde fue lo que, en el área en el que sentís que más avanzamos trabajando juntos? Bueno, uno en el agendamiento. O sea, yo pienso que la forma de agendar es súper efectiva. Entonces, todo el paciente que se interesa por el mensaje que se manda, ¿verdad? Entonces, el agendamiento es bastante. Hay unos días que ha venido el 100% de personas, otro día ha venido el 50% de personas, otro día ha sido un poquito menos, pero se mantiene el agendamiento, que a mí me emociona saber que hay muchas citas iniciales. En eso, también a la hora de hacer el cierre. O sea, me han ayudado un montón a la hora de superar mis miedos, tal vez. Entonces, ayudarme a decir, bueno, de si tal vez esto. Entonces, de ella se me ocurrió y ya empecé como a sentirme un poco más libre, pero en realidad sentir que alguien me está dirigiendo en hacer ese tipo de venta, ¿verdad? Entonces, en eso hemos mejorado en el agendamiento. También acompañamiento a la hora de ver los resultados. Dice, mi asistente decía, pero yo ya la llené, tal vez solo me hace falta el último. Bueno, vaya a hacerlo. Yo, bueno, si le está diciendo que lo llene, llénelo. Entonces, tal vez si no hay esa presión, entonces uno no está siguiendo los pasos que necesita para mantener los resultados. Entonces, eso también me gusta, que están pendientes de todas las áreas. Sí, algo de que rescatan muchos clientes como feedback y devolución es que siempre estamos al pendiente de los resultados del cliente. Para nosotros es nuestro propósito y nuestro éxito personal es su éxito profesional. Así que sí, a veces podemos ser un poco pesados con respecto a los resultados, pero al final es por el bien de la clínica Sí, y sí, me sí. imagino que ustedes lo deben entender bien. Sí, yo sí lo entiendo. Súper. Excelente. Y bueno, ya para ir finalizando, y esto es un poco para los doctores y los profesionales que nos estén escuchando, ¿qué le dirías a esa persona que quiere trabajar con nosotros, pero todavía no está del todo seguro? Ay, bueno, yo les diría que lo hagan. Es cierto que uno siempre tiene como cierto temor, voy a gastar y no va a funcionar,
porque creo que todos hemos pasado por eso, pero en realidad uno sí obtiene resultados. Al principio es un cambio de la forma de trabajar, pero después se disfruta esta forma de trabajar porque uno empieza a ver resultados. Entonces, vale la pena el costo que uno paga porque uno obtiene en realidad lo que uno se ha propuesto obtener, ¿verdad? Con la ayuda de ustedes. Entonces, yo les diría que lo hagan, que se animen porque dan buenos resultados. Excelente. Bueno, hermoso. Muchísimas gracias por darnos tu testimonio, Silvana. Agradecemos muchísimo tener clientes como vos y bueno, esperamos que cualquier profesional que esté viendo esto, que se anime a confiar en nosotros, que les esperan grandes resultados. Así es.